Bienvenidos, queridos amigos. Ya estamos aquí. Hemos llegado al oasis donde la palabra de Dios será ese bálsamo refrescante para tu alma, para mi alma, que tanto lo necesitamos. Gracias por haber hecho este espacio tan especial. Gracias porque así como nosotros, vuestros corazones palpitan, se emocionan cada día de la semana en donde podemos comunicarnos directamente y por los ojos de la fe entrar delante de la presencia de nuestro Dios a través de su palabra. Estamos felices todos celebrando, y este es el gozo del cristiano. Es un gozo tan perpetuo. El mundo no podrá entender el tipo de gozo que tenemos nosotros, pero así el Señor lo ha previsto siglos atrás. Queridos, siempre haciendo el llamado, la amonestación pertinente también. A ti, querido, que quizás por primera, segunda vez recién nos estás escuchando, el Señor te llama, la iglesia te llama. Es tiempo ya que todos nos pongamos a cuentas con Dios y determinemos. No estemos escuchando la palabra de Dios así a mero por el oír nada más. No. Hoy tienes que tomar decisiones. Y las decisiones que vas a tomar, tú lo sabes, tienen que ver con tu vida espiritual, con tu proyecto de vida que has determinado tú llevar a cabo. Pero en ese proyecto de vida siempre tiene que estar primero Dios y el servicio que tú realizas con Él. El Señor te está llamando a unirte a tus filas, a las filas. El Señor te está llamando a que trabajes en la obra de una u otra manera con los talentos que tú tienes. Y hay mucho trabajo ahora en la viña del Señor. Por eso estamos aquí, este equipo que hemos conformado, gracias a Dios, que nació a través de un momento de crisis. Un momento en que estábamos quizás poniendo a prueba nuestra fe, necesario para nuestra vida. Ante todo el mundo hemos demostrado que si nosotros confiamos en el Señor, la bandera, el estandarte de la fe siempre seguirá en alto, y nada ni nadie, ni peste alguna podrá derribar ese mástil que hemos elevado, donde dice ahí, la fe en un Dios vivo es lo único que nos va a preservar hasta el final. Una vez más le decimos bienvenidos. Vamos a estudiar la lección. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Claro que sí. Lección 19, sábado 5 de noviembre del año 2022. Profecía de la purificación del santuario. Disfruta a plenitud este trabajo realizado con mucho cariño, con mucho amor. Son los ángeles de Dios y el Espíritu Santo quien ha motivado este trabajo. Vamos a iniciar con una oración. Amado Señor, estamos aquí delante de tu presencia, tu pueblo reunido, prestos para escuchar lo que nos vas a decir. Venimos, Señor, a ti, en las condiciones que tú nos ves. A veces, Señor, con vergüenza por todo el pecado que cometemos. Padre Santo, quizás también alegres por las victorias que hemos tenido. Cual sea la condición, Señor, en que estemos delante de ti, te pedimos tu misericordia, Padre mío. Especialmente por las almas, Señor, que están tomando decisiones. Por aquellos que de una u otra manera no pueden reunirse en un templo, Señor, por las diferentes circunstancias. Quizás están solos, Señor, estudiando tu palabra. Físicamente, mas, Señor, allí están los ángeles. Centenares, millares, Señor, llevando el culto con ellos. Aviva la fe, Señor, de estos siervos, desde el más avanzado de edad en donde se encuentre, Señor, en el lugar más apartado, en las circunstancias más difíciles. Aquí estamos, Señor, sus hermanos, orando por ellos. Ayúdanos también a aquellos que quizás estamos en iglesias grandes y cómodas, que no asumimos responsabilidades, Señor, pensando que el tiempo ya es determinante, que no solamente debemos sentarnos y ser meros espectadores, sino necesitas un pueblo diligente que trabaje, que idee estrategias, Señor, para llamar a otros en cada paso que damos, en cada actuar que tenemos en nuestras vidas. Ayúdanos a seguir trabajando. Bendice a los grupos, Señor, de oración, a los grupos pequeños, a las células en donde se encuentren, a mis queridos líderes, Señor, allí quizás sin tu título, sin sueldo alguno,
pero siguen trabajando y no acallan su voz, Señor. A los hermanos también, misioneros, pastores, que lideran, Señor, grupos y que están siempre motivándolos, de una u otra manera, mandando materiales también que adoctrinen al pueblo. Bendícelos, Señor. A los colportores, Señor, que han asumido ese compromiso este año de seguir trabajando en tu causa. Saben bien que tienen un arduo trabajo, pero su corazón se llena de esperanza porque cualquier sacrificio será recompensado por ti, Padre mío. Dejamos en tus manos de amor este estudio. Bendícenos, Señor, santifícanos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un hermoso verso, mis queridos hermanos, que se encuentra en la parte introductoria de la lección, y es el libro de los Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12, que dice lo siguiente: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mis queridos hermanos y amigos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros. Bienvenidos sean todos al estudio bíblico. Hoy estudiaremos la profecía más impresionante de la Biblia. Este estudio estará centrado en las 2300 tardes y mañanas y el acontecimiento más importante de la historia del hombre, como es el inicio del juicio investigador. Todo lo que se hacía en el santuario terrenal era una sombra de lo que se haría después en el cielo. Eso ya lo hemos estudiado, ¿cierto? Todos los hechos que allí se realizaban enseñaban diariamente al pueblo de Dios las grandes verdades relativas a la venida de Cristo como Redentor, como sacerdote y también como Rey. Y en el día de la expiación se realizaba una vez al año, y allí se le inducía al pueblo a contemplar los eventos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, que eliminarán del universo el pecado y los pecadores. El tema que vamos a estudiar se titula Profecía de la purificación del santuario. Antes de iniciar el desarrollo de la lección, déjame recordarte que puedes descargar en formato PDF todo el tema desarrollado. También puedes descargar la lección en audio en formato MP3. También, hermanos, hemos publicado el himnario. También está en formato PDF para que tú puedas compartirlo con los hermanos en la iglesia, para que tú lo puedas proyectar, ¿cierto? Y podamos alabar a nuestro Señor. El enlace se encuentra disponible en la parte de la descripción del video. Ahora, en caso encuentres algunos errores en el himnario, te pido, mi hermano, que por favor nos hagas conocer para poderlo corregir. La lección tiene 4 subtemas muy interesantes que vamos a desarrollar. El primero es la llave profética. El segundo, el cuerno pequeño. El tercero dice comienzos de los 2300 días proféticos. Y el cuarto, sumo sacerdote del santuario celestial. Vamos a dar inicio al desarrollo de la lección con el primer subtítulo que dice la llave profética. En profecía, ¿a qué equivale un día en tiempo real? Entonces, ¿cuántos años son 2300 días proféticos? Vamos a estudiar el libro de Números, capítulo 13, versículos 25, y también el capítulo 14, versículo 34, que dice lo siguiente: y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Ezequiel capítulo 4, versículo 6 dice: y cumplidos estos, dormirás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días, día por año, te lo he dado. Lucas capítulo 13, versículo 32 y 33 dice:
Y él les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago sanidades hoy y mañana, y al tercer día seré consumado. Sin embargo, es necesario que camine hoy y mañana y pasado mañana, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Hermosos versos. Vamos a explicar paso a paso este tema, aunque seguramente la gran mayoría de nuestros hermanos ya lo conocen. Pero la explicación, mi querido amigo, es para usted, que se conecta por primera vez a este programa y que está llevando secuencialmente todos los programas de la escuela sabática. Mira, el Señor quiere que compartamos todo el pan con los hermanos. Dios quiere que alimentemos a los más débiles. Es por eso, mi querido hermano, si usted ya conoce el tema, Dios quiere que lo compartas todo. Muchos dirán: bueno, el hermano está desarrollando el tema que ya conocemos. Pero quizás no nos hayamos dado cuenta que en el mundo hay muchas personas con hambre de la palabra de Dios. Entonces hay que alimentarlos. Y para que puedan nuestros hermanos entender, muchas veces tenemos que retroceder, ¿cierto? Para que ellos puedan comprender el tema de la lección. Porque eso es lo que quiere Cristo. Dejar el pan solo para nosotros es ser egoísta, ¿cierto? Y el egoísmo es un pecado. Entonces, mira, Daniel 8:14 dice lo siguiente: y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. La profecía de las 2300 tardes y mañanas es el tiempo profético más significativo de la Biblia. Es a través de esta profecía que se conoce con exactitud el bautismo y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es un periodo de tiempo específico que llega hasta el fin de los tiempos. Mira, las 2300 tardes y mañanas nos dan a conocer el tiempo en la verdad que el cuerno pequeño había echado por tierra. Esa verdad sería restaurada. Y lo más impactante, nos muestra el comienzo del tiempo del fin, ¿te das cuenta? Así que, mis queridos hermanos, esta profecía muchas veces deja mudos a los más escépticos, pero fortalece la fe del pueblo. ¿Ves? Entonces, fíjate, Dios de manera muy didáctica nos explica este tema. Así que cuando hablamos de día por año, hablamos de un principio de interpretación profética que es válido. O sea, cuando se habla de días, corresponde a un tiempo que se desarrolla en años. El principio de día por año, entonces, es una herramienta que nos ayuda a abrir los misterios de los acontecimientos del tiempo del fin. Las profecías bíblicas, mis hermanos, que hacen referencia al tiempo, usualmente lo hacen refiriéndose a en días. Ahora, el principio dice que la Biblia se interpreta sola, ¿cierto? Veamos algunos casos. La purificación del santuario, cuando Dios le dice a Daniel: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, le está hablando Dios en años. De la misma manera, cuando el Señor le habla al profeta Juan en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 3, que dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, también está hablando en años. También podemos observar el tiempo de la autoridad de la bestia, que está escrito en Daniel capítulo 7, versículo 25, que dice: y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ese periodo son los 1260 días o 1260 años de dominio papal. El mismo Señor Jesucristo habla en días simbólicos, en días proféticos, cuando decía en Lucas capítulo 13, versículos 32 y 33, he aquí echo fuera demonios, y hago sanidades hoy y mañana, y al tercer día seré consumado. Es necesario que camine hoy y mañana, y pasado mañana,
Porque es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén, decía el Señor. Cristo estaba diciendo que su ministerio terrenal duraría 3 años y medio. Luego sería crucificado. Entonces, día por año es una fórmula que nos permitirá conocer a cuántos años equivalen las 2300 tardes y mañanas. Y Números capítulo 13, versículo 25 y capítulo 14, versículo 34 dice: y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días, y conforme al número de los días de los 40 días de reconocimiento de la tierra, llevaron sus iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Fíjate, 40 días estuvieron los 2 espías en la tierra prometida. O sea, los 40 días de reconocimiento de Canaán se convirtieron en 40 años de peregrinación. Eso fue la sentencia a los hebreos, por rebelarse contra el Señor, por su desobediencia. Lo mismo hizo Ezequiel, cuando dice: y cumplidos estos, dormirás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Es decir, eran 40 días literales que representaban a los 40 años de castigo del reino de Judá. Entonces, mira, un día está conformado por una tarde y una mañana. ¿Cómo lo sabemos? Porque así lo dice Génesis capítulo 1, versículo 5. Ahora, como Ezequiel capítulo 4, versículo 6 dice: día por año te lo he dado, y Números capítulo 14, versículo 34 dice: un año por cada día, los 2300 días simbólicos se convierten en 2300 años literales. Eso fue lo que comprendió Guillermo Miller cuando descifró esta profecía. Él pudo ver que los 2300 días proféticos se extendían más allá del fin del pueblo judío o de la era judaica que conocemos. ¿Cuál sería aquí, hermanos, la respuesta? En profecía, ¿a qué equivale un día en tiempo real? Equivale a un año. Entonces, ¿cuántos años son los 2300 días proféticos? Son 2300 años literales, mis queridos hermanos. Pregunta número 2. Vamos a estudiar el subtítulo que dice el cuerno pequeño. ¿Qué periodo incluyen los 2300 días proféticos? ¿Cuántos años literales están representados por las 70 semanas proféticas? Vamos a estudiar el libro de Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado, y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Daniel estaba a orillas del río Ulai, y allí escuchó a 2 seres divinos que dialogaban sobre el futuro del mundo, con referencia a la desobediencia a la ley de Dios. Y el profeta Daniel recibe una revelación que no puede entender. Esa profecía, él no lograba comprenderla inmediatamente. Era la profecía que está escrita en el mismo libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, que dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esta profecía de los 2300 años incluye un periodo de tiempo, el lugar donde se llevaría a cabo y la acción a realizar. El tiempo es 2300 días, ¿cierto? O 2300 años. El lugar es el santuario y el acto es la purificación. Eso es lo que nos dice el verso. Definitivamente, los 2300 días o años es un periodo de tiempo bastante extenso, que se encuentra dividido en diferentes partes. Un periodo de tiempo es de 70 semanas, o 490 años, y el segundo periodo de tiempo es de 1810 años. Ahora, veamos cómo convertir las 70 semanas en años. Observa la imagen. Primero convertimos
las 70 semanas a días. Y para ello multiplicamos las 70 semanas por 7 días que tiene la semana, ¿cierto? El resultado es 490. Luego, con la fórmula de día por año, esos 490 días proféticos se convierten en 490 años, que restados a los 2300 años totales, nos quedamos con una diferencia de 1810 años, así como lo estás observando en la imagen. Ahora, Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado, y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. O sea, Dios le dice a Daniel, ¿cuándo habría de venir Jesús por primera vez? Así como la fecha exacta en la cual habría de morir. El propósito de la profecía era lo siguiente. Primero, para terminar la prevaricación. Segundo, para poner fin al pecado. Tercero, para expiar la iniquidad. Cuarto, para traer la justicia perdurable. Quinto, para sellar la visión y la profecía. Y sexto, para ungir al santo de los santos. O sea, durante el periodo de los 490 años se produjeron varios eventos. Primero se recibe la orden para reconstruir el santuario de Jerusalén. Se reconstruye el templo de la santa ciudad. Se restaura también la ciudad de Jerusalén. Nace el Mesías Salvador. El ungimiento o el bautismo de Jesús se produce en ese periodo. Allí termina también la obra del Señor en la tierra. Y la crucifixión de Jesús. Allí también se confirma el pacto con muchos. Y luego de ese periodo, el Sanedrín rechazó totalmente el Evangelio de Cristo. Allí se produce la persecución a los primeros cristianos, comenzando con la muerte de Esteban. El santuario y Jerusalén nuevamente son destruidos. El verso dice que se acabaría la prevaricación. Es decir, que el pueblo judío rechazó y crucificó a Jesús. Y allí se cumplieron las profecías escritas sobre el Mesías. ¿Te das cuenta? En ese periodo se ungió al Señor Jesús. Allí se presentó la ofrenda en el Calvario, que abolió la ley ceremonial o la ley ritual. Y es con la muerte de Cristo que se produce la reconciliación de Dios con el hombre. Recordemos que con el pecado, el primer Adán perdió la justicia. Y el segundo Adán, o el Salvador Jesucristo, trajo la justicia perdurable. O sea, trajo la salvación al mundo. Además de haber culminado la obra completa. Eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Allí se puso fin a la exclusividad del pueblo judío como pueblo escogido de Dios. Ahora, estos 490 años también se dividirían en 7 semanas, o 49 años. Luego en 62 semanas más, o 434 años. Y en una semana, o 7 años. Esta última semana, o 7 años, también se dividió en 2 partes, de 3 años y medio cada uno, en la cual se produjeron también grandes eventos, como lo veremos más adelante. ¿Cuál sería, mis queridos hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué periodo incluyen los 2300 días proféticos? Incluyen las 70 semanas. ¿Cuántos años literales están representados por las 70 semanas proféticas? Son 490 años literales. Pregunta número 3. Estudiaremos el subtítulo que dice Comienzo de los 2300 días proféticos. Si conocemos el inicio de estas semanas proféticas, ¿qué otro inicio descubriremos? Vamos a estudiar el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 25. Sepas, pues, y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. A ver, la pregunta nos pide indagar o averiguar el año en que se da inicio a la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y para lograrlo, vamos a recurrir a la historia. No te olvides que mientras la profecía anuncia los hechos, la historia va detrás confirmándola.
Ahora, como humanos nos inquietamos a saber siempre en qué año se inician las profecías. Pero vamos por partes para no equivocarnos. Hasta aquí ya hemos comprendido que las 2300 tardes y mañanas son 2300 años. Y también hemos entendido que las 70 semanas son 490 años, que Dios determinó para el pueblo judío. Y están incluidos dentro del periodo general, que es 2300 años, ¿cierto? ¿Qué dice la profecía? ¿Cómo saber el punto de partida? Esa es la interrogante. Y Daniel 9:25 lo dice. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 60 semanas, y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Definitivamente que ese periodo era de mucha angustia para el pueblo de Israel. Y pon atención aquí, mi querido amigo, a este verso. La orden de Dios dice que el punto de partida es un decreto que ordene restaurar y edificar Jerusalén. O sea, toda la ciudad, templo, muros, calles, etc. El evento que se produjo y el año de inicio tanto de los 1300 años como de los 490 años o las 70 semanas tiene que ver con 3 decretos emitidos por 3 reyes que contenían la orden para reconstruir y reedificar el templo y la ciudad de Jerusalén. Ahora vayamos a los decretos. El primer decreto fue dado por Ciro, primer rey medo-persa. Ciro fue mencionado como el ungido de Dios por el profeta Isaías, 100 años antes de la conquista de Babilonia. Así lo dice Isaías capítulo 15, versículos del 1 al 3. Con este primer decreto se ordenó la liberación del pueblo de Dios y se mandó a edificar la casa de Dios. Segunda de Crónicas capítulo 36, versículo 23 dice: así dice Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que es en Judá. Quien hay de vosotros, de todo el pueblo, Jehová, su Dios, sea con él, y suba. Observa bien el verso. El decreto de Ciro tiene un solo indicador, que es muy interesante. Ese indicador es el de construir el templo de Jerusalén. ¿Qué decía la profecía? La profecía decía que se tenía que restaurar y edificar toda la ciudad, templos, muros, calles, ¿no es cierto? Entonces, aquí encontramos un solo indicador, que es edificar el templo, mas no las calles, tampoco los muros, ni dar autonomía al pueblo de Dios. Este decreto fue emitido el año 536 a.C. Este decreto ordenaba la liberación de Israel y la edificación del templo en Jerusalén. Ciro reconoce al Señor como Dios e invita a su pueblo a regresar a su tierra. Israel estaba totalmente destruido porque habían pasado 70 años. La ciudad estaba en escombros. Pero había llegado el momento de dar inicio a la edificación del templo. Y los hijos de Dios tenían una gran misión de reformar tanto la ciudad como la iglesia de Dios. En este periodo los hijos de Israel encontraron mucha oposición. Allí estaban los samaritanos, allí estaban los no judíos, y la obra no avanzaba. Es por eso que el verso dice de que habría muchos eventos, y eran tiempos de mucha aflicción. La oposición de sus enemigos era enérgica, y era resuelta. Y gradualmente los constructores se intimidaron, como lo dice Esdras capítulo 5, versículo 16. Ciro devolvió los utensilios que Nabucodonosor llevó del templo de Dios en Jerusalén. El segundo decreto es emitido por el rey Darío en el año 519 a.C. Ese decreto ordena lo siguiente: dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Así está escrito en Esdras capítulo 6, versículos 7, 8 y 12. O sea, el edicto era para no paralizar la obra. Claro, antes de confirmar el decreto del rey Ciro,
el rey Darío ordena buscar en los archivos la primera orden dada por el primer rey y la confirma. O sea, Darío ordena la continuación de la obra, ordena ayudar económicamente en la construcción del templo que estaba a cargo de Zorobabel y decreta ejecutar a muerte a los opositores a la construcción del templo, que en ese momento eran los samaritanos. Después tenemos el tercer y último decreto, que fue emitido por el rey Artajerjes en el año 457 a.C. Con este decreto se completa el mandato de Dios a Ciro, y Judá renacía legalmente como nación, con su capital Jerusalén. Es decir, el templo de Artajerjes ocupa un lugar en las páginas sagradas, porque es el único que contempla una restauración política y religiosa de toda la ciudad. Por lo tanto, cumple con el requerimiento hecho en Daniel capítulo 9, versículo 25, que ordena restaurar y edificar Jerusalén. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cómo sabemos que el decreto de Artajerjes fue el decreto que cumplió con la orden de Dios? Esdras capítulo 6, versículo 14 dice: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. El verso habla de la culminación de la reedificación total de Jerusalén. Este decreto, emitido por Artajerjes Longímano, entró en vigencia en el otoño del año 457, antes del Señor Jesús. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que tanto las 2300 tardes y mañanas como las 70 semanas o 490 años tuvieron un inicio juntos, que fue el año 457 a.C. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? Si conocemos el inicio de estas semanas proféticas, ¿qué otro inicio descubriremos? Conoceremos el inicio de las 70 semanas. Pregunta número 4. El subtítulo dice: comienzo de los 2300 días proféticos. ¿Qué decreto emitió el rey Artajerjes sobre el regreso de los hebreos a Jerusalén para reconstruir el templo y restablecer sus servicios en Jerusalén? ¿Cuándo emitió este decreto? Según nuestros cálculos, ¿cuál fue la fecha de este decreto? Estudiaremos el libro de Esdras, capítulo 7, versículos del 11 al 26, y también el capítulo 7, versículo 8. Y este es el traslado de la carta que dio el rey Artajerjes a Esdras, sacerdote escriba de las palabras mandadas de Jehová y de sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras, sacerdote, escriba perfecto de la ley de Dios, del cielo, perfecta paz. Por mí es dado mandamiento que cualquiera que quisiera en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consultores eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consultores voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que hallares en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que de su voluntad ofrecieron para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Comprarás, pues, prestamente con esta plata becerros, carneros, corderos, con sus presentes y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios que está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer con el resto de la plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Y los vasos que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y lo demás que se requiera para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo harás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, el rey Artajerjes, he dado mandamiento a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os demandare Esdras, sacerdote, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prestamente, hasta 100 talentos de plata, y hasta 100 coros de trigo, y hasta 100 batos de vino, y hasta 100 batos de aceite, y sal sin tasa. Todo
todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prestamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, servidores del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno puede imponerles tributo, o impuesto, o renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores, que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñaréis. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, prestamente sea juzgado, o a muerte o a destierro, o confiscación de bienes, o a prisión. Y subieron con él a Jerusalén de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, y levitas, y cantores, y porteros, y servidores del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º, el año 7º del rey. A ver, el decreto de Artajerjes, Longímano, fue emitido en el 7º año de su gobierno, y se registra en Esdras capítulo 7, versículos 8 y 9. Con el decreto dado por el rey Artajerjes en el año 457 a.C., se producirían importantes acontecimientos. Aquí Artajerjes, al igual que Ciro, invita a los judíos a regresar a Jerusalén y comisiona a Esdras y le entrega una copia del decreto. También entrega regalos para el templo, entrega dinero para las ofrendas y también para ir con Esdras de regreso a Jerusalén a llevar la plata y el oro, dice el verso, que el rey y sus consultores voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Así le escribe el verso, Esdras capítulo 7, versículo 15. El rey entregó utensilios para el servicio sacerdotal. Y los vasos, dice, que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. O sea, con esta orden se produjo el segundo viaje del pueblo judío a Jerusalén, que esta vez estaba encabezado por Esdras. El primero estuvo a cargo de Zorobabel, ¿cierto? Pero este segundo viaje estaba a cargo de Esdras. Esdras fue un sacerdote, fue un maestro y reformador espiritual, que llevó al pueblo de Israel al arrepentimiento. Este sacerdote dispuso en su corazón cumplir la ley de Dios, y para eso estaba preparándose mientras estaba en Babilonia. Este sacerdote fue un hombre que halló gracia delante del rey de Persia, que en ese momento era Artajerjes. Y este rey le concedió todo lo necesario para el cumplimiento y embellecimiento de la casa de Dios. Artajerjes en su carta saluda a Esdras con mucho respeto. Por eso dice Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras, sacerdote, escriba, perfecto de la ley de Dios del cielo, perfecta paz. Así dice el verso. Mira, este decreto era superior a las primeras dos órdenes. Con este decreto, Judá renacía legalmente como nación, con su capital Jerusalén. ¿Qué más le otorgaba al pueblo judío? Le otorgaba autonomía e independencia, tanto política como religiosa. Con este decreto se dejaron de pagar tributos, contribuciones o rentas al imperio medo-persa. O sea, las recaudaciones serían para la nación hebrea. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, servidores del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno pueda imponerles tributo o impuesto o renta, dice Esdras capítulo 7, versículo 24. Observa bien el verso. Allí dice que nadie podrá ordenar pago alguno. O sea, hay una autonomía religiosa. ¿Te das cuenta? Esdras debía cumplir con lo establecido en los 10 mandamientos de la ley de Dios, y también debía cumplir con la ley que establecía el sacerdocio levítico y las leyes judías, civiles. ¿Ves? También el rey Artajerjes dio a Esdras una autoridad significativa en la administración civil de las provincias. ¿Qué orden dio Artajerjes? Vamos a leer Esdras capítulo 7, versículo 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores, dice, que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Es una extraordinaria orden que tenía que cumplir el sacerdote Esdras. O sea que la nación sería independiente. Esdras podía enseñar abiertamente la palabra de Dios, sin que nadie lo hostigara, en ninguna manera.
Pero no solo eso era la misión de Esdras, sino que sería juez en toda la nación. El verso 26 dice: y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, prestamente sea juzgado, o a muerte, o a destierro, o confiscación de bienes, o a prisión. Esdras tenía la autoridad del rey para gobernar de manera autónoma. Claro, Esdras estaba muy agradecido. Este sacerdote agradaba al rey. Y la alegría fue tal que exclamó: bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consultores y de todos los príncipes poderosos, exclamaba el sacerdote Esdras en el capítulo 7, versículos 27 y 28. Entonces, con este edicto y con esa autonomía para gobernar, se concluye la obra de reconstrucción, tanto del templo como de la ciudad de Jerusalén. Con este edicto se da inicio a los 490 años. O sea, se dispone de la información necesaria que permite ubicar en el tiempo esta importante profecía. Este decreto armoniza claramente con la profecía de Daniel 9, con respecto al tiempo de la llegada de Jesús y de su bautismo en el año 27. Entonces, mira, Daniel capítulo 6, versículo 14 dice: y terminaron por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Ciro emite el decreto primero, ¿cierto? Darío confirma el decreto de Ciro, y Artajerjes lo completa. O sea, lo pusieron en la condición requerida por la profecía, para que marcase el principio de los 2300 años, y el inicio también de las 70 semanas, o 490 años. Tomando al año 457 antes de Cristo, en que el decreto fue completado. Ahora, las 70 semanas también se distribuyeron de la siguiente manera. Observa la imagen. La profecía dice en Daniel, capítulo 9, versículos del 25 al 27, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas o 49 años, y 62 semanas o 434 años, en la cual se volvería a edificar la plaza y el muro de Jerusalén. Luego de las 62 semanas, o después de la suma de las 7 semanas más las 62 semanas o 483 años, para entenderlo mejor, se crucificaría a Jesús. Aquí estamos hablando de la última semana, o los 7 últimos años. Allí se iba a crucificar a Cristo. Ahora, la última semana también se dividiría en 2 periodos muy cortos, como ya te lo explicamos anteriormente, que eran de 3 años y medio cada uno. Esta semana comenzó el año 27, con el bautismo de Cristo, o sea, con el inicio de su ministerio. Y la segunda parte, o los 3 años y medio restantes, fue de persecución a la iglesia. En este periodo el pueblo judío confirmó el rechazo a Jesús, matando a Esteban, con el consentimiento del apóstol Pablo. ¿Te das cuenta? Este acontecimiento marcó el fin de la era judía, como pueblo de Dios, y nace Israel espiritual, conformado por judíos y gentiles. ¿Cuál sería aquí, mis hermanos, la respuesta? ¿Qué decreto emitió el rey Artajerjes sobre el regreso de los hebreos a Jerusalén para reconstruir el templo y restablecer sus servicios en Jerusalén? Emitió el decreto final para restaurar y edificar a Jerusalén en cumplimiento de la orden de Dios. ¿Cuándo emitió este decreto? Fue cuando Artajerjes tenía 7 años en el gobierno. Según nuestros cálculos, ¿cuál fue la fecha de este decreto? Fue el año 457, antes de Cristo, mis queridos hermanos. Pregunta número 5. Sabiendo que la fecha de inicio de las 70 semanas y 2300 días es 457 antes de Cristo, ¿en qué año termina la profecía de los 2300 días proféticos? Aquí no tenemos versos propuestos, ¿no es cierto? Porque es un análisis que se hace para poder terminarlo. Entonces, mis hermanos, vamos a observar la siguiente imagen. A ver, al inicio dijimos que la historia confirma la profecía, ¿cierto?
hemos visto que el año de la profecía de las 2300 tardes y mañanas y de las 70 semanas es el año 457 a.C., con el decreto de Artajerjes. Este rey pertenecía al imperio Medo-Persia, que ejerció su dominio hasta el año 331 a.C. Mira, las 70 semanas fueron determinadas por el pueblo judío para preparar la primera venida de Jesús, pero lamentablemente no lo hicieron. Ahora, estas 70 semanas se dividieron en 7 semanas o 49 años, también en 62 semanas, y en una semana o 7 años. Fíjate bien en la imagen. Esta semana o 7 años se subdividieron en 2 partes, de 3 años y medio cada uno. Si observa bien la imagen, las 7 semanas o 49 años culminaron en el año 408 a.C., en la cual Jerusalén fue restaurada. Después hubo un largo periodo de 62 semanas o 434 años. Durante ese periodo se produjo la conquista del imperio Medo-Persia a manos de Alejandro Magno. O sea que el imperio Medo-Persa entregó su lugar al imperio de Grecia. Acuérdate de la estatua del sueño de Nabucodonosor. Este imperio ejerció su poder hasta el año 168 a.C., año en que fue conquistado también por Roma imperial. Estos 434 años o 62 semanas culminaron cuando el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan Bautista. El periodo culminó en el año 27 después de Cristo. Luego tenemos la última semana, que se dio inicio precisamente durante el dominio de Roma imperial, iniciado en el año 168 a.C. En esta última semana, en la primera parte, que es de 3 años y medio, se llevó a cabo el ministerio de Jesús. Cristo predicó la palabra de Dios, se dio a conocer al mundo, pero el mundo lo rechazó, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos aprendido. Y lo crucificaron. Entonces quedaba la última parte de la semana número 70. Esta semana, o esta mitad de semana, fue de persecución a los apóstoles y a los primeros seguidores de Cristo. También es aquí donde los judíos confirman el rechazo de Jesús y matan a Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia de Jesús, con la anuencia de Pablo. En ese momento, Pablo se llamaba Saulo, ¿cierto? Quien más tarde sería el apóstol de Cristo. Entonces, con esta muerte se cumple la profecía de las 70 semanas, pero aún quedaba un periodo largo. Recuerda que los 490 años están incluidos dentro de los 2300 años. Entonces, si hacemos la operación matemática, nos quedan 1810 años. Es durante este largo periodo de tiempo que se produce la división de Roma y el nacimiento del cuerno pequeño o de Roma papal. La supremacía de este poder se inicia el año 538 después de Cristo hasta el año 1798, que es el año en el cual sufre la herida mortal. Aquí estamos hablando, mis hermanos, de los 1260 años de apogeo del cuerno pequeño, en la cual el pueblo de Dios sufrió una feroz persecución y muerte. En este periodo también se da inicio a los grandes reformadores, Wycliffe, Hus, Lutero, Jerónimo de Praga, etc. Entonces, estos 1810 años se cumplieron el año 1844. Año en la cual se culminaron las 2300 tardes y mañanas, y la purificación del santuario a que se refería la profecía de Daniel 8:14 no era en el santuario terrenal, porque ya no había santuario terrenal, ¿no es cierto? Esa purificación del santuario se realizaba en el cielo, en el santuario celestial. Así lo dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Sabiendo que la fecha de inicio de las 70 semanas y los 2300 días es 457 a.C., ¿en qué año termina la profecía de los 2300 días proféticos? Termina
en el año 1844 después de Cristo. Pregunta número 6. ¿Qué iba a suceder entonces en el santuario celestial? Ya que al final de los 2300 días proféticos no había santuario ni templo en la tierra desde mucho tiempo. Vamos a estudiar el libro de Daniel capítulo 8 versículo 14. Y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Levítico capítulo 16 versículos 16 y 33 dice lo siguiente: y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel, y de sus rebeliones, y de todos sus pecados. De la misma manera harán también el tabernáculo de la congregación, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias, y espiará el santuario santo, y el tabernáculo de la congregación, espiará también el altar, y a los sacerdotes, y a todo el pueblo de la congregación. El tiempo establecido por Dios antes de dar inicio al juicio investigador ya se había cumplido. Y el mundo entraría al último periodo de su historia. El tiempo profético se cumplió en el año 1844. Y en el cielo se dio inicio a la purificación del santuario, o el juicio investigador. Así lo dice Daniel, capítulo 8, versículo 14. Allí dice, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. En el periodo de la purificación del santuario, Dios amonesta al mundo y lo insta al arrepentimiento. Cristo anuncia su segunda venida a la tierra. ¿Cómo lo hace? Con el mensaje de los 3 ángeles. Hoy, mis amigos, quien ejerce dominio sobre el mundo es Estados Unidos, así como lo observas en la imagen, ¿cierto? Ahora, en el lugar santísimo del santuario terrenal, la simbología dice que una vez al año el santuario era purificado, en la cual era un día de juicio, donde se borraban los pecados del pueblo. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo pasarán por ese riguroso examen. Tanto los vivos como los muertos serán juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros, según sus obras. Mira, la purificación del santuario celestial tiene 3 fases: la apertura de libros o el juicio, la sentencia y la ejecución de la sentencia. Culminado el juicio, Cristo bendice a su pueblo, que ha sido salvo. Eso es cuando venga a la tierra, que está representada por el atrio. El juicio comienza por la iglesia. Primero es el juicio a los muertos, y comienza con Abel. Luego es para los vivos. Al final, cada caso es decidido, y cada alma tiene una sentencia, sea para bien o sea para mal. Ahora, en la purificación del santuario terrenal que estudiamos, era un día muy especial, en la cual todo el pueblo se preparaba para pasar el examen del juicio. Veamos este cuadro. Levítico capítulo 16, versículo 31 de la Nueva Versión Internacional, dice: será para ustedes un día de completo reposo en el cual ayunarán. Es un estatuto perpetuo. El día de la expiación era un día de ayuno, que consistía en abstenerse de consumir alimentos. El juicio investigador es un periodo de ayuno, o sea, de abstenerse de practicar lo malo. Es un periodo en el cual se debe practicar la reforma pro salud, de dejar todo lo que nos atrae del mundo. ¿Te das cuenta? El día de la expiación era un día para afligir las almas, que comprendía un autoexamen muy profundo del progreso espiritual logrado en la vida. Era un día para buscar a Dios, de confesión de pecados, de reparación por los deberes descuidados. Era un día de ajuste de cuentas con Dios y los hombres. También el juicio investigador es un periodo en el cual debemos autoexaminarnos profundamente. Debemos vivir un tiempo de confesión constante de todos los pecados, y debemos preocuparnos de mejorar nuestra vida espiritual.
Debemos de estar a cuenta con Dios y con el prójimo. Debemos, hermanos, desechar todo lo que nos atrae del mundo. En el día de la expiación, el pueblo de Israel sería limpiado de pecados. Cada uno cooperaba en la obra de la purificación. El sumo sacerdote hacía la expiación. Y solo en la medida en que Israel confesaba sus pecados e imploraba la ayuda de Dios, solamente los pecados confesados, por los cuales los penitentes habían presentado sacrificios durante el año, eran los que podían ser expiados por el sumo sacerdote. De la misma manera en el juicio investigador, el pueblo tiene que cooperar. Nuestro gran sumo sacerdote, que es Cristo, hace la expiación, siempre y cuando sus hijos confiesen e imploren por el perdón de sus pecados. Solo así los pecados serán borrados y seremos salvos. Recuerda que la salvación es personal. Ahora, el día de la purificación del santuario terrenal era un día de reposo. O era sábado, ¿no es cierto? Era doble sábado en algunos casos. Y el día sábado era el día de descanso completo. Era un sábado de sábados. Era un gran día de fiesta espiritual. Y un día muy sagrado en la cual si una persona no participaba o trabajaba en ese día, era apartada del pueblo y era destruida. Como en el día del juicio final. ¿No es cierto? En el juicio investigador, la iglesia debe guardar el sábado con mucha reverencia. El sábado es la señal del pueblo de Dios. Por lo tanto, debemos evitar profanarlo. Durante ese día, solamente se deben entonar himnos y alabanzas que agraden a Dios. Nada de entonar música que mezcle lo cristiano con lo pagano. Eso no agrada al Señor, mis hermanos. Debemos entonar himnos que alimenten el espíritu del alma. ¿Te das cuenta? Todo lo que hagamos debe ser de agrado a Dios. A veces hacemos cosas que son de agrado para el ser humano, pero que para Cristo no son agradables. ¿Ves? Entonces, mis hermanos, la profecía se inicia en el año 457 a.C., con el decreto de Artajerjes. El año de culminación de las 70 semanas fue el año 34, después de Cristo, con la muerte de Esteban. Luego tenemos un largo periodo de 1810 años, cuyo final es el año 1844, año en el cual terminan las 2300 tardes y mañanas, y se da inicio al juicio investigador. Entonces, ¿qué falta para que venga Cristo? No falta nada. Solamente estamos esperando que venga nuestro Señor a la tierra a llevar a su pueblo. O sea, el tiempo se ha cumplido. Por lo tanto, debemos estar muy atentos, porque la venida de Cristo está más cerca, mis hermanos, de lo que nos podemos imaginar. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué iba a suceder entonces en el santuario celestial? Ya que al final de los 2300 días proféticos no había santuario ni templo en la tierra desde mucho tiempo. La purificación del santuario celestial o el juicio investigador. Hemos llegado a la parte final de la lección. Estamos en la pregunta número 7 y el subtítulo dice: Sumo sacerdote del santuario celestial. ¿Quién ha estado ministrando en el lugar santísimo del santuario celestial desde 1844 para purificarlo? ¿Cómo se prefiguraba el típico día de expiación en el santuario terrenal? Vamos a estudiar el libro de los Hebreos, capítulo 8, versículos 1, 2, capítulo 9, versículos del 11 al 14. Así que la suma de lo que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro en el santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque
Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de una becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. A ver, hasta aquí hemos visto todo lo referente a tiempo profético, que concluyó en el año 1844. También hemos estudiado que a partir de ese año se inició el juicio investigador y la purificación del santuario en el cielo. Pero ahora veremos quién ministraba en el santuario celestial o quién es nuestro sumo sacerdote. Y Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice que tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó, y no el hombre. El verso nos dice que quien ministra en el santuario celestial es nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio hecho por el pecado es esencial para el concepto del sacerdocio. Y Jesús, representando un sacerdocio superior, ofreció un sacrificio superior. Él entregó su propia vida para expiar el pecado. Veamos la imagen. En el santuario terrenal se realizaba la intercesión por los pecados, ¿cierto? Eso lo hacía el sacerdote todos los días. Ese rito era una representación de lo que Cristo hace en el cielo por nosotros. O sea, a partir del año 31 Jesús va al cielo. Y al igual que el santuario terrenal se inauguró, también el Señor Jesús hizo su ingreso al santuario del cielo para iniciar su obra intercesora por el pecador. Ese servicio lo ofrecía en el lugar santo del cielo. Este hermoso acontecimiento también es revelado en visión a nuestra hermana Elena G. de White. Hebreos capítulo 9 versículo 11 lo dice también. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, dice el versículo. O sea, Jesús después de su resurrección estuvo ministrando por su pueblo hasta el año 1844. Ahora, así como el santuario terrenal se purificaba una vez al año de todos los pecados del pueblo, Cristo a partir de 1844 hizo su ingreso y abre la puerta del lugar santísimo para realizar la purificación del santuario. Así como lo observas en la imagen, ¿ves? Pero, ¿cómo es que se realiza la purificación del santuario? Mira, en el santuario celestial se encuentra el arca, ¿cierto? Y en el arca se encuentra la ley de Dios. Entonces, con la ley que Dios entregó a Israel en el Sinaí, Cristo ha iniciado el juicio investigador. Entonces, es el lugar santísimo donde llega la fe de los hijos de Dios ahora. No te olvides que la gran prueba final para la iglesia de Cristo es la observancia del día sábado. Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice, Cristo entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La Biblia dice que el cielo, donde se encuentra el santuario celestial, es un lugar santísimo, ¿cierto? El cielo es un lugar santo. Y Cristo ingresó allí una vez y para siempre. O sea, así como Moisés inauguró el santuario terrenal al entrar en el lugar santísimo como parte del ritual de la inauguración, como lo dice Levítico capítulo 8 versículos de 10 al 12 y Número capítulo 7 versículos 1 y 89, Jesús hizo lo mismo. Jesús entró en el lugar santísimo en su ascensión al cielo para inaugurar el santuario celestial y también para inaugurar su ministerio sacerdotal. ¿Te das cuenta? Esta entrada fue prevista en la profecía de Daniel capítulo 9 versículo 24, última parte, que dice que a la mitad de la última semana, al final de la profecía de las 70 semanas, sería para ungir al santo de los santos. ¿Ves? Mira, Moisés inauguró el santuario terrenal con sangre de animales. Así lo dice el verso 12 de Hebreos 8. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros,
mas por su propia sangre entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús inauguró el santuario celestial con su propia sangre. ¿Te das cuenta? Entonces, no te olvides, Cristo ingresó al lugar santísimo a partir del año 1844 para iniciar la última parte de su obra, que es el juicio final. ¿Cuál sería, mis queridos hermanos, aquí la respuesta? ¿Quién ha estado ministrando en el lugar santísimo del santuario celestial desde 1844 para purificarlo, como se prefiguraba en el típico día de expiación en el santuario terrenal? A partir de 1844, nuestro Señor Jesucristo hace su ingreso al lugar santísimo como sumo sacerdote y también como juez. Mis hermanos, hemos estudiado 4 grandes subtemas. En la primera parte hemos conocido que la llave profética es que un día equivale a un año literal. La fórmula es día por año. O sea, las 2300 tardes y mañanas se convirtieron en 2300 años literales. Ahora, durante ese periodo profético se incluye también la profecía de las 70 semanas, determinadas para el pueblo de Dios, o los 490 años. Durante los 490 años se reedificó el santuario y la ciudad de Jerusalén. Esa reconstrucción sería hecha por los decretos de Ciro, Darío y Artajerjes. Claro, todo era ordenado por Dios. También en ese periodo de los 2300 años se produjo el apogeo de Roma, primero de Roma imperial, cuyo dominio se produjo la crucifixión de Jesús. Después se produjo el dominio del cuerno pequeño o el papado. Ese dominio fue durante 1260 años, que culminaron en el año 1798 o a inicios de la Revolución Francesa. Eso lo describe Apocalipsis como la herida mortal que sufre la bestia, ¿cierto? Pero, ¿cuándo se iniciaron los 2300 días proféticos? Mira, mientras la Biblia profetiza los eventos para el futuro, la historia se encarga de confirmarlos. Y de acuerdo a los acontecimientos históricos, el inicio de este largo periodo profético fue el año 457 a.C. Este decreto fue emitido por el rey Artajerjes. Con ese decreto, el pueblo de Dios nació como nación autónoma, tanto político como religioso. La orden fue dada al sacerdote Esdras. Entonces, sabiendo el inicio de la profecía, se determina que el fin de las 2300 tardes y mañanas se produce el año 1844. Y a partir de ese momento, nuestro gran sumo sacerdote del santuario celestial hace su ingreso al lugar santísimo para iniciar la última fase de la obra de la redención. Es a partir de 1844 que Cristo ingresa al lugar santísimo del santuario celestial. Entonces comienza el juicio investigador. Eso significa que en estos momentos nos encontramos en pleno juicio. Mis queridos amigos, el tiempo está a punto de terminar. La venida de Cristo está muy cerca. Llegará el momento que el Señor concluya con el juicio y cada uno de nosotros estará sentenciado, o bien para vida eterna, o bien para muerte o tormento eterno. Así que, mi querido amigo, todavía tienes tiempo para venir a los caminos del Señor y poder buscar la vida eterna. Que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Y ya nos vamos a despedir por unos cuantos días. Estoy muy contenta de estar con vosotros. Gracias a todos ustedes por siempre estar pendientes con sus saludos, describiéndonos desde qué país nos están escuchando. Nosotros oramos los sábados. Oramos por cada uno de vosotros, por las peticiones especiales también. Dios los bendiga grandemente, hermanos. Estamos muy contentos de estar aquí con vosotros. Seguiremos trabajando. No te sientas triste ni preocupado. No. Hay mucha fuerza. Tú sabes, dice la palabra de Dios, seremos rejuvenecidos como el águila. Así que el tiempo, la edad que ponen, 40, en mi caso 50 años, eso es lo de menos. Lo importante es que nuestro espíritu, nuestra alma, y aquí te digo,
esté joven y rejuvenecido para que tú emprendas tus proyectos, tus sueños y mucho más cuando tienen que ver con la causa del Señor. Así que este hermoso trabajo que hemos iniciado va a continuar para adelante todavía, ¿sí? Dios te bendiga. Nos volveremos a encontrar muy pronto. Vamos a orar. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor. Hemos sentido tu presencia a través de tu palabra. Dios mío, gracias por este sabor tan gratificante que nos llena completamente, Señor. Es tu presencia en nuestras vidas. No nos has dejado solo en ningún momento. Siempre estás ahí manifestándote. Bendice, Señor. En estos momentos te queremos pedir una oración especial por los enfermos de tu pueblo, por los ancianos, Señor. Quizás haya alguien que esté agonizando, tenga algún familiar que esté mal. Padre mío, haz tu absoluta voluntad, pero fortalece la fe del sufriente, Señor. Fortalece la fe de los familiares que estamos ahí pendientes. Ayúdanos a aceptar tu voluntad en cualquier momento de nuestra vida, a reconocer también que todo lo que nos pasa es bajo tu, Señor, favor. Bendice a nuestros jóvenes también que escuchan este programa. Líbrales del mal. Ayúdales para que sigan testificando de tu poder y tu gloria. Ellos son, Señor, las columnas de nuestra iglesia. Llénalos de talento, Padre mío. Gracias por todo, por nuestros niños preciosos también, por los grupos musicales que se levantan, Señor, y la obra está cobrando fruto a través de ellos. Bendícelos, Señor, a todos dejamos bajo tus manos de amor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.